Está bien. Bueno, pues el día de hoy mi fogueo es sobre la conferencia número 18, que es Teosofía, Espiritismo y Mediunismo. Y el objetivo de esta conferencia, pues, es que nosotros conozcamos, ¿no?, de una manera más clara 3 escuelas o corrientes que de alguna manera, pues, han influenciado la historia espiritual, ¿no? Entonces, pues no se trata nada más de estudiar esas doctrinas, sino de entender cómo es que esas enseñanzas no nos van a conducir a la autorrealización del ser, ¿no? Al verdadero despertar. Entonces, pues necesitamos comprender, pues, algunos límites, ¿no?, que estas escuelas marcan, ¿no? O sea, como más bien qué caminos son los que nos ofrecen y a dónde es que nos van a llevar si nosotros seguimos realizando ese tipo de prácticas, ¿no? O si creemos, o más bien sí, pues si nosotros seguimos practicando o siguiendo esas creencias sin cuestionarlas, ¿no? Métete, bro, métete. Apaga la luz de ahí, please. Acá, mira. Esa. Un momentito. Listo. Ya. Entonces, pues bueno, es necesario que nosotros veamos, ¿no?, cómo es que en algún momento, pues, este tipo de escuelas pueden parecer alguna solución, ¿no?, o alguna respuesta cuando nosotros atravesamos cierto tipo de situaciones, ¿no? Pero como dije, pues no es una salida o no es una respuesta real, ¿no? Lo que termina sucediendo cuando nosotros nos involucramos con estas escuelas, pues es que quedamos atrapados, ¿no?, en niveles superficiales o incluso, pues, involutivos, ¿no?, que nos alejan del verdadero despertar y pues sin saberlo, ¿no? Entonces, pues esta conferencia nos va a ayudar a que aprendamos a no confundir estas escuelas, ¿no? Sobre todo con la verdadera sabiduría. Entonces, pues ya sabemos que la autorrealización requiere de alguna manera una conciencia clara y obviamente un método que nos ayude a transformarnos verdaderamente, ¿no? Pero para que lo podamos lograr necesitamos reconocer qué caminos no nos van a conducir a ese fin, ¿no? Para que nosotros evitemos mezclarlos o terminemos confundiéndolos, ¿no? Entonces, pues bueno, esta conferencia eso es a lo que nos va a ayudar, ¿no? A profundizar en el autoconocimiento para poder elegir el camino correcto o seguir, ¿no?, el camino correcto hacia nuestra liberación, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros vivimos de alguna manera, ¿no?, en un mundo lleno de misterios que a este nivel de conciencia que nosotros tenemos, pues son invisibles, ¿no? O sea, donde muchas personas están buscando respuestas en fenómenos que son aparentemente espirituales, ¿no? Y que muchas veces prometen una comunicación con el más allá u obtener poderes ocultos, pero como ya sabemos, pues no todo lo que brilla es luz, ¿no? Y por esa misma razón, no toda manifestación que tiene una apariencia espiritual, pues nos va a conducir a la verdad, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de estas prácticas, como dije, que nos van a explicar cómo funcionan de alguna manera, ¿no? ¿Qué riesgos son los que implica el practicarlas? Y también pues vamos a comprender cómo es que nuestro cuerpo pues es un templo, ¿no? Ya sabemos que es el vehículo que necesita nuestra conciencia para poder manifestarse en esta dimensión, ¿no? Pero que además con un objetivo específico, ¿no? Que es lograr autorrealizarnos. Y pues bueno, nos muestra cómo es que una verdadera evolución espiritual no... SW. Una verdadera evolución espiritual pues requiere conciencia, ¿no? Requiere disciplina y requiere respeto. Buenas noches, compañeros.
Entonces, pues bueno, para no dejarnos llevar con la dependencia, ¿no? Ni con la posesión. Entonces vamos a hablar de qué es la teosofía, y esa palabra significa literalmente sabiduría divina, ¿no? Entonces, de alguna manera, es un intento de, sí, de explicar, ¿no? O de ayudarnos más bien a comprender los misterios de la existencia, ¿no? Pero desde una perspectiva que uniera lo espiritual con lo científico, ¿no? O con lo material. Entonces su fundadora pues fue Elena Petrova Blavatsky, y creó o desarrolló esta corriente en un momento específico, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando en Rusia pues había como una corriente, ¿no? De pensamiento materialista que fue impulsada por el marxismo, ¿no? Y el leninismo. Entonces, estas corrientes, aunque en ese momento pues eran influyentes, ¿no? Tanto socialmente como políticamente, pues de alguna manera reducían a la persona solamente a un producto, ¿no? Hecho de materia, y lo que hacían era negar cualquier dimensión superior, ¿no? O cualquier aspecto trascendental en nosotros, ¿no? Entonces, pues ahí no había ningún espacio ni para el alma, ¿no? Ni para la conciencia, y obviamente pues tampoco para la vida después de la muerte, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues la teosofía surgió para hacer un contrapeso, ¿no? O sea, su meta era como frenar esa pérdida de valores espirituales y demostrar que pues la realidad no solamente se fundamenta con lo que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos físicos, ¿no? Entonces, no buscaba tampoco convencer a través de dogmas religiosos, sino tratar de hacer como una investigación, ¿no? Que como dije, pretendía ser científica en el sentido de observar o de registrar y reproducir pues ciertos fenómenos, ¿no? Que de alguna manera nos mostraban que existía algo más allá de lo material, ¿no? De lo físico. Entonces, en la teosofía, pues, exploraron algunos aspectos que a los que no le daban importancia a la ciencia oficial, ¿no? Como la parapsicología, que pues es el estudio, ¿no? De los fenómenos que no podían explicarse por leyes físicas conocidas, ¿no? Algunos poderes de la mente, algunos fenómenos psíquicos, también usaban el hipnotismo, y de alguna manera pues intentaban, ¿no? Registrar apariciones o sonidos provenientes de otra dimensión, ¿no? A esto se le llama como materialización de espectros y voces misteriosas, ¿no? También se basaban en testimonios o en experimentaciones que estaban relacionadas con la posibilidad de contactar a personas que ya habían muerto, ¿no? Entonces, la idea central, pues, era que todas esas, pues que todas las personas de alguna manera poseemos o tenemos facultades dormidas, ¿no? Que están atrapadas o más bien que no se pueden ver porque pues nosotros pues estábamos distraídos de alguna manera, ¿no? Con la vida cotidiana, pero pues estas facultades o poderes podían ser despertadas a través del estudio, ¿no? De la práctica y de una disciplina mental, ¿no? Entonces lo que hacía la teosofía era de alguna manera buscar desarrollar o revivir, ¿no? La conexión del ser humano con ese aspecto invisible pero superior, ¿no? Sin dejar de lado tampoco, o sea, tampoco negar completamente más bien ese enfoque racional, ¿no? O experimental. Entonces, aquí el objetivo no era luchar contra las ideologías políticas, ¿no? Sino más bien contra esa visión limitada en la que se reduce la vida pues solamente a lo material, ¿no? Y que se niega, como ya dije, toda dimensión espiritual, ¿no? O superior. Entonces, si nosotros observamos
o reflexionamos a fondo, ¿no? Este aspecto de la teosofía, pues entendemos o se puede ver más bien claramente, ¿no? Que su propósito o el objetivo como tal no era alcanzar la autorrealización del ser, ¿no? Y es porque, pues aquí nos enseñaba los tres factores de la revolución de la conciencia, ¿no? Que es, pues, la muerte psicológica, el nacimiento espiritual y el sacrificio por humanidad, ¿no? Entonces nosotros sabemos que sin esos principios, pues no hay un camino que, que se pueda recorrer, ¿no? Al menos no que nos lleve a una transformación interior, ¿no? Entonces nos muestra de alguna manera, pues, que es solo una búsqueda parcial, ¿no? Del conocimiento. Entonces, actualmente, pues, todavía hay escuelas teosóficas que han ignorado o dejado a un lado algo, un aspecto pues esencial, ¿no? Dentro de este trabajo que es la transmutación, ¿no? Entonces no practican la castidad como ese aspecto fundamental para conservar, ¿no? Y obviamente para transformar la energía creadora sexual, ¿no? Pero pues sí promueven vegetarianismo, ¿no? Como una disciplina, ¿no? Entonces también sostienen de alguna manera una evolución mecánica, ¿no? O sea, muestran cómo es que la vida transcurre y, pero pues esos aspectos de alguna manera pues no nos llevan a la iluminación, ¿no? Sino ignoran también esa parte que en la que nosotros podemos llegar a la involución, ¿no? Que es este proceso como de retroceso, o sea, en lugar de seguir avanzando y desarrollándonos, pues sabemos que podemos seguir degenerándonos, ¿no? Cuando no se hace, obviamente, un trabajo consciente por revolucionarnos, ¿no? Entonces, estas escuelas actualmente, pues, no hablan de esos aspectos, ¿no? Los ignoran y entonces nos muestra de nuevo cómo es que esa escuela o ese camino, pues, no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Entonces, en su momento, pues, el objetivo específico de la teosofía, pues, tenía de alguna manera cierto sentido, ¿no? Como dije, era que era tratar de encender esa llama en el interior de las personas que estaban buscando también algo trascendente, ¿no? Algo espiritual y en esa época justamente pues el materialismo de alguna manera buscaba apagar por completo esa búsqueda, ¿no? Entonces, esa escuela o esa corriente, pues era de alguna manera ese recordatorio de que hay algo más allá de lo físico, ¿no? Que el alma sí existe y que el ser humano, pues, no solo es un conjunto de órganos y reacciones, ¿no? Pero pues no, no fue suficiente, ¿no? O sea, al final esa corriente pues también quedó incompleta, ¿no? Porque no llevaba la liberación interior porque de alguna manera se enfocó más en tratar de preservar la fe que en lugar de indicar o compartir el método preciso para lograr la transformación interior, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es la teosofía. ¿Qué es el espiritismo? Pues es también una doctrina que surgió en la segunda mitad del siglo XIX y se centra en una práctica específica, ¿no? Que es la comunicación con las almas, aparentemente de las personas muertas, ¿no? Entonces, a través de estos contactos era de alguna manera posible recibir mensajes, ¿no? Obtener alguna orientación o incluso también se hacían curaciones eh, o también pues se encontraban soluciones a ciertos problemas materiales, ¿no? Entonces, en una sesión común de espiritismo, pues lo que pasaba es que varias personas se reunían, ¿no? Alrededor de una mesa, se tomaban de las manos y en conjunto, ¿no? Se concentraban e invocaban a un espíritu en particular, ¿no? Al espíritu de una persona. Entonces, el objetivo, pues, era que esa entidad se manifestara y esa manifestación, pues, podía ocurrir de varias formas, ¿no? A través del movimiento de objetos,
a través de ruidos, ¿no? O fenómenos similares, ¿no? Pero conforme se iba desarrollando esta práctica, se trataba de hacer hasta que el espíritu tomara posesión, por decirlo de alguna manera, del cuerpo de uno de los participantes, ¿no? Entonces, esa persona, a esa persona se le conoce como medium, ¿no? Porque actúa como ese puente entre el desencarnado y el mundo físico. Y cuando esto sucede, pues ese espíritu se expresa a través del cuerpo del medium, ¿no? O sea, utilizando una voz o un tono, e incluso hasta ciertos modismos, ¿no? O sea, la forma de expresarse según las personas, ¿no? Que realizaban la práctica. Esto, pues, estos aspectos o estos rasgos o comportamientos los relacionaban los participantes con la persona que falleció, ¿no? A quien estaban tratando de llamar, ¿no? Entonces ahí, cuando ya el espíritu se manifestaba en el medium, las personas o los asistentes hacían preguntas, ¿no? Al espíritu, por medio del medium iban obteniendo las respuestas, ¿no? Entonces, bueno, en este aspecto es necesario que nosotros entendamos que lo que los espiritistas llamaban espíritu, ¿no? Lo que ellos creían que, o más bien la entidad que ellos creían que se manifestaba en el medium, pues no era la conciencia de la persona, ¿no? O sea, no era su verdadero ser, ¿no? Lo que se manifiesta en estas sesiones en realidad es pues un yo, ¿no? Un agregado psicológico o un conjunto de defectos que sí pertenecieron a ese individuo mientras vivía, ¿no? Entonces son como partes pues de su psiquis que permanecen de alguna manera, ¿no? Después de la muerte física, pero que obviamente no tienen ni, pues ni la sabiduría de la conciencia, ¿no? Ni ningún aspecto superior, ¿no? Entonces, como dije, aquí no se hablaba de la conciencia despierta, ¿no? Porque eso es muchas veces con lo que se puede confundir, sino de fragmentos del mundo interior del fallecido, ¿no? Que quedaron activos de alguna manera. Entonces, en estas prácticas espiritistas, muchas personas también terminan desarrollando una fuerte dependencia, ¿no? Esto es como cuando uno va con la bruja que nos lea el futuro, a que nos diga qué es lo que va a pasar, ¿no? Si nuestro ex va a volver, etcétera, y que si por alguna razón esa persona tiene facultades y logra ver algo de nuestro diseño electropsíquico y coincide, pues nosotros vamos a generar una dependencia, ¿no? Porque entonces vamos a creer que a través pues a través de ella nosotros vamos a poder controlar de alguna manera nuestra vida, ¿no? Y que ya sabemos que es un engaño. Entonces lo mismo sucede o sucedía aquí, ¿no? Que las personas pues ya generaban una dependencia, ¿no? Porque ahí comenzaban pues a darse cuenta que podían recibir respuestas inmediatas, ¿no? Para cualquier inquietud, ya sea pues sí, de carácter físico, ¿no? O espiritual, ¿no? Entonces, muchas veces hasta creían que estaban contactando pues a maestros, ¿no? A seres elevados o incluso a otro tipo de divinidades, ¿no? Sin darse cuenta que en realidad lo que se manifestaba pues era la psiquis, ¿no? La psiquis descompuesta de un desencarnado, ¿no? Que ya no tiene obviamente cuerpo físico pues para expresarse. Entonces, en algunos casos, estas entidades pues ni siquiera son los defectos del fallecido, ¿no? Sino pues también pueden ser algún demonio, ¿no? Alguna energía oscura que también están actuando desde otros planos que para nosotros son invisibles, ¿no? Entonces, como no hay manera de que nosotros podamos discernir esos aspectos, pues confiamos en lo que dice esa entidad que se manifiesta, ¿no? También dentro de estas prácticas es común que se hagan
algunas curaciones, ¿no? E incluso, pues yo también he escuchado de cirugías espirituales, ¿no? Y aquí pues vine a aprender que no necesariamente las personas que las realizan pues tienen alguna conciencia, ¿no? O algún aspecto superior, ¿no? Entonces, pues muchas de estas intervenciones, pues sí daban resultados visibles, ¿no? O sea, sí había personas que llegaban a sanar por completo, lo que de alguna manera pues reforzaba aún más ese apego, ¿no? Y esa confianza en creer que estas sesiones pues eran correctas, ¿no? Y al mismo tiempo pues también se creía que terminaban siendo necesarias, ¿no? Entonces el problema pues es que esta dependencia se desarrolla de alguna forma, ¿no? Al mismo tiempo en lo que las personas también alimentan esa fascinación, ¿no? Porque pues termina atrapando de alguna manera a los participantes en un ciclo donde siempre van a necesitar volver para recibir ayuda o guía, ¿no? Porque pues es parte de, del proceso que nosotros tenemos que experimentar, el hecho de pues atravesar ciertos conflictos, ¿no? O experiencias que son negativas para nosotros. Entonces, por esa misma razón, siempre hay justificaciones para seguir practicando esto, ¿no? Entonces, durante el siglo pasado, estas escuelas crecieron mucho, ¿no? De hecho, reclutaron pues a millones de personas, ¿no? Alrededor del mundo, pero de nuevo, ¿no? Si nosotros reflexionamos sobre esta escuela, pues nos vamos a dar cuenta que tampoco nos conduce a la autorrealización del ser, ¿no? No nos enseña ni a eliminar los defectos, ni a transmutar la energía, ¿no? Ni la castidad científica. Entonces, en lugar de trabajar para despertar la conciencia, ¿no? Se enfoca, pues, de alguna forma en satisfacer esas demandas, ¿no? Que de alguna manera se generan o se desarrollaban pues a través de contactos, ¿no? Con el más allá. Entonces, aquí pues mencionan que el maestro Jesús daba alguna advertencia sobre esto, ¿no? Cuando mencionaba que por sus obras los conoceréis, y es porque si nosotros analizamos pues las actividades, ¿no? Que se realizan en estas prácticas, podemos ver que existen adivinaciones o consejos personales, ¿no? Hay muchísimos hechizos, ya sea para unir o separar parejas. Se habla también de rezos y rituales, también el uso de la ouija, ¿no? O mencionan el juego de la copa y otros tantos trabajos de dominación, ¿no? También el envío o retiro de enfermedades, incluso el uso de rituales, ¿no? Con velas y con embos, ¿no? Pero pues todas estas prácticas, sin importar cuál sea la intención con la cual se están realizando, pues sin lugar a dudas pertenecen al terreno de la magia negra, ¿no? Porque manipulan fuerzas, ¿no? De alguna manera también voluntades, ¿no? Pero sin un propósito superior, ¿no? Al final se muestra también que se termina haciendo con fines egoístas, ¿no? Y la tercera escuela es el mediunismo, ¿no? Y como dije, pues el medium es esa persona que adopta ese papel pasivo, ¿no? Receptivo, en el cual presta su cuerpo físico, presta su energía, ¿no? Pero principalmente su centro motor para que esas entidades consideradas del más allá, ¿no? Ya sea fantasmas o fuerzas, perdón, psíquicas, lo utilicen como un vehículo para poder manifestarse en esta tercera dimensión, ¿no? Entonces, permite que algo externo tome el control de su máquina humana, ¿no? De su organismo y se exprese a través de él, ¿no? Entonces, aunque pues no se ve como muy grave esto, pues es un aspecto inconsciente, ¿no? Es una acción, perdón, inconsciente y por esa misma razón tiene una consecuencia, ¿no? Y esa consecuencia, pues, es el karma de epilepsia, ¿no?
Entonces, quienes en vidas pasadas practicaron el mediunismo, ¿no? Más bien prestaron su cuerpo para hacer ese puente, pues en muchas ocasiones aquí vuelven con esta enfermedad, ¿no? Esa es la consecuencia. Y también cuando un medium muere, continúa siendo poseído muchas veces por esas mismas entidades, ¿no? O demonios con los que trabajaba o con los que practicaba en vida, ¿no? Entonces, con el tiempo, pues, esa conexión, lo vemos, pues, va separando, ¿no? Cada vez más a la persona de su propio ser, ¿no? De su propia conciencia, hasta que en algún momento esa persona termina siendo parte del proceso de involución, ¿no? Dentro de los mundos infiernos, ¿no? Entonces, eh, en las enseñanzas, ¿no? Que enseña la logia blanca, pues ya sabemos que cada cuerpo, ya sea de hombre o mujer, pues es un templo vivo, ¿no? Que como dije, es necesario para esa chispa divina, ¿no? Entonces, este templo, pues, se debe considerar como algo sagrado, ¿no? Y por esa misma razón debe ser respetado, ¿no? Por eso ningún maestro, ¿no? Ningún maestro auténtico de la logia blanca, pues, se va a manifestar jamás a través del cuerpo físico de otra persona, ¿no? O sea, si un maestro necesita venir por alguna razón a este plano físico, ¿no? A esta tercera dimensión, pues va a preparar primero su propio vehículo humano para poder encarnar en él, ¿no? Y así pues lograr expresarse, ¿no? Entonces, se puede decir que llega a su propia casa, ¿no? Nunca se va a meter a una ajena, ¿no? Entonces, quien ha practicado o quien ha prestado su cuerpo para ser medium, debe en algún momento buscar purificarse, ¿no? O sea, eliminar todos esos aspectos psicológicos que lo atan o que lo sostienen en esa práctica, ¿no? Porque pues son esos mismos yoes los que de alguna manera permiten esa entrada de entidades externas, ¿no? Entonces, para que esto ocurra, pues el medium de manera consciente o inconsciente proyecta su cuerpo astral hacia adelante, ¿no? Y deja libre su centro motor, ¿no? Pues bueno, yo quiero pensar que sucede algo similar, ¿no? Como cuando vamos a dormir y el cuerpo físico se queda ahí, ¿no? En este momento, pues la persona lo hace a voluntad, no necesariamente porque vaya a dormir, ¿no? Entonces, pues ahí es donde esa entidad ingresa, ¿no? Y toma el control y desplaza de alguna forma a la conciencia, ¿no? Entonces, bueno, esos son las tres escuelas, ¿no? Ya vimos de alguna forma, pues los mecanismos, al menos los fundamentales, ¿no? Algunos riesgos y, bueno, es importante que nosotros tengamos en cuenta esas falsas promesas, ¿no? Que muchas veces obtenemos a través de escuelas que nos dan soluciones rápidas, ¿no? Entonces, si nosotros de verdad queremos alcanzar esa autorrealización, pues debemos también decidir de manera consciente, ¿no? Elegir el verdadero camino, que obviamente exige un esfuerzo, ¿no? Que muchas veces nosotros no queremos realizar, pero que si lo decidimos, pues es el único medio que nos va a permitir alcanzar esa transformación profunda, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos también de tener la libertad espiritual, pues eso, ¿no? O sea, si la autorrealización nos va a llevar a esa libertad, es obvio que depender de fuerzas externas no es el camino, ¿no? No es la solución, tampoco de abrir puertas que nosotros descubrimos completamente, ¿no? Entonces, pues esta conferencia de alguna manera nos invita, ¿no? A que nosotros protejamos, a que también pues respetemos nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra mente y obviamente a nuestra conciencia, ¿no? Porque el poder pues está en cada uno de nosotros, ¿no? Sabemos que
no lo sabemos. O sea, más bien, no sabemos hasta qué nivel nosotros tenemos que, o más bien, qué capacidades podemos desarrollar pues a través de un trabajo consciente, ¿no? Entonces, esas limitaciones de alguna manera nos hacen creer que algo externo nos va a ayudar, nos va a salvar, ¿no? Pero nosotros sabemos que eso es un error, ¿no? Que de alguna manera tenemos la responsabilidad de pues realizar esa revolución, ¿no? Esos tres factores para alcanzar el despertar de la conciencia, ¿no? Y como dije, pues de darle importancia a nuestro cuerpo físico, ¿no? Porque aunque no nos pertenece del todo, aunque se va a quedar, más bien, sí, aunque no nos pertenece y aunque se va a quedar en esta dimensión el día que se termine nuestra existencia, pues de todas maneras tenemos una responsabilidad con él, ¿no? Y el usar de manera inconsciente, pues consecuencias negativas, ¿no? En ese caso, pues karma, ¿no? Entonces esto sería por mi parte todo. Muchas gracias, Luis. Gracias, compañeros. Bueno, muy bien, Viridiana. Vamos a, como siempre, a ver unos detalles, pero bueno, la conferencia está muy clara. Son 3 escuelas. La primera era una escuela basada en la ciencia. No era tanto en la parte mística, sino era, sí, o sea, comprobación y hacían experimentos de laboratorio, ¿no? Todo lo dejaban grabado, o sea, lo dejaban documentado para que quedara como una realidad física comprobada, ¿no? De ahí en Rusia se ha vuelto o se volvió muy psíquica, ¿no? Ustedes ven que Rusia ha desarrollado muchísimo, muchísimo el psiquismo desde esas épocas y tiene como esa línea muy fuerte. Inclusive a nivel gobierno, cuando estaba la Unión Soviética, hacían o preparaban personas para espionaje y cosas de esas a través de estos procedimientos, ¿no? De investigación científica psíquica. Era para combatir a Carlos Marx, que sacó su dialéctica materialista y excluyó a Dios de todo, ¿no? Dios no existe y esta señora Elena, que era una mujer que tenía el conocimiento, no sé si se autorrealizó, pero como en esa época todo era oculto, no se podía enseñar especialmente la suprasexualidad pública, entonces ella, pues en secreto tenía sus alumnos, ¿no? Pero esta misión era específicamente a nivel público externo, quitarle muchísima fuerza a la ideología de Carlos Marx. Ese era el objetivo de esta escuela como fundamento de combate en esa época. Hoy en día existe todavía la teosofía, pero ya se volvió mística, ¿no? Ya le metieron cosas de brujería y de, bueno, cosas pseudoesotéricas. Pero esta influencia de ninguna manera lleva a una persona a la autorrealización, era simplemente unos procedimientos demostrativos con plantas, con animales, cosas de misterio, ¿no? De oculto. Y bueno, esta señora demostró que las plantas tienen alma, que tienen vida, sienten. También hizo experimentos con telequinesis, también con proyecciones de la mente para investigación y cosas de esas. Hizo mucha investigación. Bueno, no hay que confundir teosofía con teología, ¿no?
La teología es la que estudia todas las religiones y todas las ideologías en el mundo relacionadas con la psiquis, pero desde el punto de vista intelectual, ¿no? No desde el punto de vista consciente. Entonces, los curas y toda esta gente estudian mucho la teología, ¿no? Estudian las culturas, estudian las religiones, las ideologías de tipo místico y religioso. Las escuelas ya de otro calibre, ya que manejan energía, entonces encontramos el espiritismo. El espiritismo no hay que confundirlo con el espíritu. El espíritu es algo que pertenece única y exclusivamente a la conciencia, y el espiritismo es algo que da a entender que es espíritu, pero no lo es. Entonces, todo lo que tiene que ver con espíritu, hay cualquier cantidad de conceptos. Entonces, la gente cree que es espiritual, una persona que, por ejemplo, un indígena, se maneja espiritismo. Eso lo confunden con que esa persona es muy espiritual o alguien que reza mucho. No, es puro pseudoesoterismo, eso es una rama del pseudoesoterismo. Entonces, pues no hay que confundir una cosa con otra, ¿no? Hay que ver la claridad dentro de la línea del pseudoesoterismo, ¿no? Entonces, el espiritismo, esto se formó también en el siglo XIX y está enfocada a contacto con muertos. Hay muchas formas de hacer estas prácticas, no solo una. Usan la tabla Ouija, utilizan rituales, también movimientos de cosas. Espiritismo pues es puro pseudoesoterismo, ¿no? Invocar ciertas entidades para que hagan curaciones. Recuerden que la logia negra puede curar, pero cura con medicina negra, no con medicina blanca. Y le meten a la persona sustancias involutivas en esa curación. Pero esas curaciones no duran mucho porque violan la ley. Entonces, a un mago negro no le importa la ley, no le interesa nada de eso. La brujería también le llaman que la bruja es muy espiritista, muy espiritual, pero eso no es espiritual, eso es espiritismo. La espiritualidad es, como lo vemos en las conferencias, la espiritualidad verdadera es segunda montaña, cuando está el Cristo, ese es el verdadero espíritu de Dios. Entonces, utilizan cualquier cantidad de sustancias, mezclas con elementos de la naturaleza y, bueno, logran ciertas curaciones que no se pueden negar de ninguna manera. Una religión fanática maneja el espiritismo y hace curaciones en nombre supuestamente del Espíritu Santo, pero eso no es ningún tipo de curación blanca, eso es utilizar la energía que se mueve en el ambiente para generar un fenómeno físico, pero eso no dura, eso mientras se pierde ya la fuerza y el karma le regresa a la persona que fue curada. Violan la ley. Sí. Y bueno, eso hay muchas formas de espiritismo, ¿no? Entonces hay que aclarar la mente porque esto genera unos karmas terribles y la economía, una persona que está metida en estas cosas, la economía le dan muy duro por el lado económico y por el lado donde la persona tiene que pagar con
con problemas hasta de locura, ¿no? Por estarse metiendo con estas fuerzas y lógico, el ser se le aleja, ¿no? Bien, entonces mirar estos ideologías pseudoesotéricas espiritistas que se mueven en todo lugar donde se maneje energías de muertos, invocaciones, demonios, bueno, todas esas cosas. Bien, y el mediunismo, que es otra forma de espiritismo, pues es una práctica un poco más pesada, porque ahí ya se presta el cuerpo. Y recordemos que existen los archivos acásicos, y en los archivos acásicos se puede meter una fuerza para investigar cosas, no necesariamente sean blancas, porque una persona con concentración, mucha concentración, podría meterse a investigar cosas. Y también estos elementos pueden ver el diseño electropsíquico de una persona y decirle cosas que le van a pasar y los engañan y los hipnotizas y la persona cree que está con fuerzas superiores, que es como la gente sumisa y reverente, entonces se deja hipnotizar fácilmente, ¿no? Que fulanita tiene clarividencia, que la otra tiene telepatía, entonces mejor dicho, se siente que ese elemento es un maestro, una maestra, y va y se le humilla y se le abre psicológicamente para que se le meta, bueno, toda esa farandulería de las personas débiles que no comprenden las fuerzas que se mueven ahí. Entonces prestan el cuerpo, se mete la entidad, la persona queda posesa, la entidad le aleja la conciencia queda en el astral dormida, mientras la entidad le maneja el cuerpo al otro o a la otra. Y el objetivo es plasmar entidades del astral en el físico, ¿no? Sacarlas del infierno y meterlas a un cuerpo. Entonces se hace la práctica, se hace el ritual o se hace la reunión, la invocación. Y bueno, esto trae consecuencias. Y si la entidad es muy fuerte, la persona puede quedar después de esa posesión con daños neuronales, nerviosos, digestivos. Bueno, depende de la entidad, porque si es una entidad de Venus, le puede dañar pues, lo que está relacionado con Venus, ¿no? La parte emocional, el estómago, las vísceras. Si es una entidad marciana, ya le empieza a dañar el centro motor, los músculos, porque es que invocan entidades que tienen mucha energía. Y el cuerpecito que invoca o el cuerpecito al que se le mete la entidad no tiene mucha resistencia, entonces lógico, una sobrecarga de energía termina dañándole algún órgano. Pero la gente como ignora todo esto y cree que está con Dios, pues se pone a bobear con eso. Yo me acuerdo en el colegio que eso hacían los chicos estos, bueno, yo no participé, pero supe de algunos y vi algunas cosas de esas, donde cogían un cuaderno, unas tijeras y se ponían a hacer invocaciones, también con un vaso y unas letras, el abecedario, y el vaso se movía y bueno. Entonces termina uno metido en tonterías por farandulero y por jugar con eso. Y a veces se mete la entidad en una persona y la persona después del ritual queda loco o loca o queda con problemas. Entonces todas estas cosas se dan por ignorancia, por andar jugando, y en otras ocasiones ya son enfocadas de una manera más con conocimiento. Y bueno, adquieren algunos resultados porque las entidades vienen a manifestarse con objetivos específicos, ¿no? Y es mirar a ver cómo chupan energía o cómo se expresan dirigidas por algún mago negro. Bueno, es que eso hay detrás de eso una cantidad que no se ven. Y bueno, las personas creen que invocaron al maestro Jesús, al maestro Samael, a Buda, y resulta que ninguno de ellos se va a prestar para estos juegos tontos y peligrosos para las personas, porque para un maestro, primero un maestro no se interesa en estas cosas porque eso es oscuro, entonces el que va a andar
viniendo de un poco de elementos degenerados que están trabajando con fuerzas oscuras. No le interesa, ¿no? Entonces, invocan a muchas entidades de estas, o muchas entidades de estas se hacen pasar por maestros, ¿no? Engañan a las personas, las amarran y bueno, las personas se vuelven muy dependientes de estas cosas. Es como los rituales, ¿no? La mayoría de personas que entran a grupos, especialmente que trabajan con rituales, les encantan los rituales. Aquí, si no fuera por el ser que sacó a un compañero de una escuela bien oscurita, ¿no? Bien oscurita, que ramas de la gnosis, estaría por allá metido, pero como le mostró cosas, el personaje pues salió, pero le quedó el dolor de no volver a hacer rituales, ¿no? Ya había creado una terrible dependencia a eso. Y eso también es espiritismo, porque las personas dicen, no, es que invoqué al maestro Samael y no, es que nunca va a llegar el maestro Samael a un cuerpo fornicario, lleno de larvas, y no va a venir a una reunión o a un grupo que esté haciendo una invocación, todos fornicarios, masturbadores, adúlteros, ninguno está trabajando la muerte, todo mundo lleno de larvas. ¿Qué va a aparecer un maestro? Ahí aparece Cherenzi, ¿no? Pero la invocación la hacen supuestamente creyendo que el maestro Samael va a venir o el maestro Jesús, o bueno, eso que va a andar apareciendo por ahí ninguno de esos maestros. Los maestros son muy serios y ordenados en sus cosas, ¿no? Entonces, si el elemento que está haciendo la invocación ya es alguien que tiene iniciación, ya es alguien que logró cierto nivel de castidad, ya la cosa es distinta, porque ya hay un receptáculo donde puede llegar la fuerza blanca. Pero un masturbador, un fornicario, un mitómano, un elemento de estos fanáticos, ¿qué va a llegar a esa psiquis? No llega nada. Nada blanco, ¿no? Entonces hay que comprender todas estas cositas y saber que nosotros debemos eliminar el espiritismo y todos los deseos de querer meterse con esas fuerzas, ¿no? Y enfocarnos en la revolución, en la muerte, como debe ser, y comprender estas fuerzas, saber cómo funcionan y no dejarse atrapar o seguir atrapados, ¿no? Entonces hay que estudiar mucho los yoes o observarlos, ¿no? Para comprender cómo funcionan los milagros en las religiones, los embos, como, no para hacer ese tipo de prácticas o para volverse mago negro, sino comprender cómo funciona para destruir eso y no seguir interesados en eso, porque a la gente le encanta esas cosas. Me encanta todo eso mágico, todo eso de la buena suerte, del ocultismo. Y bueno, ustedes ven ahí países enteros en una miseria económica terrible, pero terrible por eso. Porque todo lo quieren resolver con cuestiones de brujería, de magia, de energías y todo eso de ese espiritismo. Bueno, listo, yo creo que con esto complementamos este tema que es muy, pues muy interesante. Bueno, Viridiana. Sí, Luis, yo te quería preguntar acerca de, bueno, durante un tiempo yo practicaba la Ouija, ¿no? Cuando iba a la prepa, pero pues era como juego, ¿no? Como, pues, como dices, tal cual, desde esa perspectiva ignorante, ¿no? El no saber qué estaba moviendo la tabla, pues era algo que llamaba la atención, ¿no? Pero pues había como un secreto a voces que era que lo único que no podíamos hacer era despegar las manos de la tabla hasta que nos hayamos despedido, ¿no? Entonces, bueno, no fue la primera vez, pero bueno, en una de esas ocasiones, una de mis amigas, para ella sí era la primera vez que estaba jugando, se asustó cuando vio que pues nosotros no estábamos tocando el triángulo, ¿no? Y que se estaba moviendo. Entonces,
quitó ella las manos y entonces todas dijimos, no las quites, ¿no? Porque algo puede pasarle a alguien de tu familia, etcétera, pero ella pues como que no quería regresarlas, al final sí las regresó y como que cerramos esa sesión, ¿no? Y como a los 2 días murió uno de sus tíos, ¿no? Entonces, mi duda aquí es, sí, o sea, ¿fue una coincidencia o ese tipo de cosas sí pueden pasar? O sea, porque al final era tal cual, era un juego, o sea, hacíamos preguntas estúpidas, ¿no? No, pues sí, no tenía ningún sentido en realidad, ¿no? Entonces, repito, pues desde ahí mi amiga quedó como con mucha culpa, ¿no? Ella sentía que era responsable de esa muerte y pues obviamente las personas a las que no nos afectó, por decirlo de alguna manera, obviamente sabemos que tiene ligues, etcétera, pero en ese momento que no vimos que no le pasó nada más bien a alguien de nuestra familia, pues creíamos que era una coincidencia, ¿no? Pero pues aquí sé ahora que no es así, ¿no? Pero sí puede, o sea, morirse alguien por esa razón. A ver, eso, mira, bueno, este es un caso que ocurrió donde, bueno, claro que aquí sí ya participó la ley. No directamente, a menos que haya ese personaje estado vinculado de alguna manera psicológicamente con este tipo de entidades, ¿no? Pero no, porque es que, bueno, son karmas familiares, pero si él no estaba metido con estas fuerzas, pues de pronto es una coincidencia que se tenía que dar y la chica creyó que era culpa de ella. Yo creo que sería lo más, porque, porque no van a cobrarle a alguien un karma de otra persona a menos que haya un vínculo directo, ¿no? Aquí hubo un caso donde un personaje se puso soberbio con la ley le dijo, tenía 2 hijos, tenía una hija a la cual él quería muchísimo y tenía un hijo que era pues degenerado, el chico malo, peleón, bueno, era un karma para el señor. Y la ley le dijo que había un karma que había que pagar familiar y que era bastante fuerte. Y este tipo se puso soberbio con la ley y la ley le dijo, si no paga ese karma, nos llevamos a su hijo, porque es un karma familiar. Y un tipo, el tipo todo soberbio y todo prepotente con la ley, y resulta que la ley le cobró el karma y se le llevó a la hija. Entonces, estas cosas, cuando son muy drásticas, cuando son muy fuertes, pues sí, generan conflicto, dolor, pero bueno, no sé si ese personaje estaba vinculado kármicamente con la chica y la chica de pronto abrió alguna puerta y alguna entidad de esas desencarnó al señor, no sé. Como cada caso es distinto, pues. Pero bueno, se puede dar. Ya tendría que ser un vínculo kármico muy fuerte. Sí, es que lo preguntaba porque esa era la regla, ¿no? O al menos la regla que a nosotros nos dijeron, obviamente otras personas igual de ignorantes, ¿no? Que nosotros, que no podíamos romper, que era no quitar las manos, jamás quitar las manos hasta que se cerrara la sesión. Es que Entonces, por cerró. eso es que, ajá. Hay un circuito cerrado. Es que nosotros debemos comprender que ahí se mueve energía y el circuito está cerrado o abierto. Entonces, cuando el circuito se abre, la carga energética queda en alguna persona. Mira, yo una vez haciendo una cadena, yo estaba muy concentrado, pero muy concentrado, hace unos años. Y bueno, habían ahí en las cadenas, pues, hay gente de todo tipo de personas. Y uno veía, yo estaba bien concentrado cuando pasaba una imagen, una escena, pero no era mía. Y resulta que se mueve una energía en todas las personas que hacen la cadena. Y lógico, el que está distraído riega su imaginación y esos pensamientos pasan por todos los que están haciendo la cadena.
¿sí? Entonces es un circuito cerrado, ¿no? Que se comparte la fuerza entre todos, se genera la fuerza entre todos. Entonces, claro, pues ahí cuando le dicen no quite las manos de ahí, se está moviendo una fuerza. Lo que pasa es que aquí es una fuerza oscura y el que corta el circuito recibe la descarga. Pero es lo mismo, es que son principios de leyes. No le metamos a esto terror y ocultismo y fantasmas, no. Estos son leyes, es energía, es como la corriente eléctrica. Si uno va y coge un polo, pues no le pasa nada, ¿no? A menos que, bueno, si toca los dos polos, pues le sale la descarga porque hace el corto. O si está contactado con el agua o entonces la descarga cae da el giro y la descarga queda en el último, ¿sí? Donde se produjo la desconexión. Ahí Sí, cae toda la fuerza. ya viéndolo como un circuito, tienes razón, ¿no? Es diferente. Es que es eso, pues al final uno, al no comprender que se está moviendo energía, pues piensa que no tiene sentido, ¿no? Pero pues es pura. Sí, ¿no? Y eso vienen fuerzas, depende, ¿no? Depende la invocación y a quién invocaron y todo eso. Pero a veces llegan magos, o sea, energías muy pesadas. Es que, mira, si uno es todo como lo toma todo como recocha, como juego, como payasada, pero eso son cosas serias. Si a uno, por ejemplo, ahorita le sacaron un yo de esos de segunda montaña, a uno lo daña de una. Nosotros tenemos yoes con mucha energía y no nos lo sacan porque son esos yoes peligrosos. Imagínate, se sale un yo de esos y le daña el cerebro, le daña la vista. Esos yoes uno tiene que prepararse para poderse enfrentar a esas entidades. Por eso esos yoes son de segunda montaña. Es una carga energética muy fuerte. Ahorita tenemos los de aquí, los del bajo vientre, que algunos son fuertes, porque tú ves que hay personas que con depresión quedan con problemas o una explosión de ira de una vez la persona queda también con problemas. Inclusive una descarga muy fuerte de un yo de eso le puede generar un ataque cardíaco, un derrame. O sea, estamos hablando de energía. Es que como no vemos, como no reflexionamos todo, lo vemos muy superficial. Bueno, uy, compañeros, se menos va a acabar el tiempo. Bueno, Angélica. Viridiana, ¿vas a preguntar algo más? No, que siga Angélica si quieres en lo que sacas otro link. Ahorita sigo, tengo una duda más. Listo. Sí. Sí, pero ya es que como te digo, hay personas, por ejemplo, que no deberían hacer una cadena, porque imagínate, una persona tuvo una caída sexual, una polución o una fornicación, ¿cómo va a ir a hacer una cadena? Por eso no se hace, eso se convierte en una cadena negra. Por eso ya publiqué el link, compañero, sí, publiqué el mismo. Espérate, ay Dios, terrible. Concentración y relajación. No, no es el mismo, Luis. A ver, no, ya, ese es. Listo. Voy a cerrar, compañeros. No, olvídate de eso. Eso donde hay concentración y donde todos están de acuerdo en hacer un trabajo, eso no hay ni tiempo ni distancia. Eso se comparte, porque donde está la mente está uno, y si todos están ahí, pues todos están vinculados.
Que es un poquito más fuerte cuando están cogidos de la mano, sí, pero igual ahí hay una concentración de fuerzas. Ese es el problema, porque es que se asume que todos tienen castidad y resulta que no. Encontrar a alguien que verdaderamente tiene castidad, que todo el mundo aparenta, ¿no? Bueno, la mayoría. Aparenta que no, que ya logró la castidad, que ya tiene un avance. No la tiene. ¿Qué hace uno con un elemento que está fornicando? Pues viene y le pega el chupón a uno, porque ¿qué más? Bueno, si uno está abierto, si no está abierto, no. Pero chupa, porque es un elemento seco. O una mujer que ha chillado 2 horas, deprimida, está más seca que un diablo. Entonces se vuelve un vampiro. Lo mismo pasa con alguien que fornicó, perdió, imagínese, y va a hacer una cadena. Pues el que esté descuidado, por ahí distraído, pues le pega un chupón. No es que la persona lo quiera hacer, no, sino que hay una energía que se comparte, ¿sí? Entonces, por eso el que ha fornicado, el que ha tenido unas identificaciones muy fuertes, no participe de eso. Pues sentido común, ¿no? Pero como la gente es así, y eso no importa si está en el conocimiento, porque si no están trabajando, la muerte es como si no estuvieran. Entonces hay de todo, ¿no? Hay de todo, ¿sí? Pero bueno, ahí a cada uno le van mostrando sus cosas para que se ubique y no se deje llevar. Bueno, listo, ahora sí, Viridiana. Sí, Luis, la otra pregunta es cuando habla de que, pues obviamente no es la conciencia, ¿no? De la entidad que se está tratando de hacer que se manifieste, y dice que son los defectos psicológicos, entonces se refiere a la personalidad. No, no, ahí no hay personalidad. Personalidad del muerto se desintegró. Son yoes. Son yoes. Pero es que por eso te digo, tú invocas al maestro, a un maestro, y aparece la entidad con forma de ese maestro. Por ejemplo, invocan al maestro Samael y aparece Cherenzi con la forma del maestro Samael. Si el otro no tiene intuición, pues no lo reconoce, cree que es el maestro. Entonces, cuando uno cumple todos los requisitos y hace las cosas bien, pues las cosas funcionan, pero si no, pues aparece la entidad. Pero, ¿Sí? por ejemplo, si esa persona a la cual se está invocando, ¿no? Murió hace, no sé, 10 años, eso significa que si tenía otra existencia, pues ya está de nuevo aquí. Sí. O sea, termina atrayendo los yoes aunque la persona ya esté viva. Depende, pero es que depende quién lo hace. Si lo hace la conciencia o la conciencia quiere investigar, vería el proceso. Entonces el ser le diría, bueno, fulano ya nació y está ahí, y es una niña, es un niño, bueno, eso se lo diría. Que uno está haciendo. Ahora, ¿cuál es el objetivo por el cual quiere hacer esa investigación? Que si es con sentimentalismos, de que ese fue mi papito y mi mamita y mi cosa, pues el ser dice, ah, pues le voy a decir para que se le alimente más el apego y el recuerdo bohemio, pues, entonces no le muestra nada. Pero si está equilibrada la persona y quiere investigar algo y el ser le ve que está, pues lógico, está ya en el punto en el que no va a alimentar ningún yo, entonces le muestra. ¿Sí? Si es una invocación oscura, pues entonces va a aparecer yoes de la persona en su existencia pasada, no en la actual. Ah, ok, ok. Entonces hay yoes en involución que salen y esos son los que se manifiestan. Pero la persona física a la cual están invocando, que en esta existencia es lógico otra personalidad, pues ni se da cuenta porque como todo el mundo anda dormido. Entonces, imagínese uno en este momento
saber que yo desde uno están por allá en un cerdo metido, y uno dice, pucha, pero una parte mía metida allá en ese cerdo, en ese insecto, terrible. Y esos son los yoes están allá en el interior del planeta, por allá, haciendo parte de animales, plantas. Vaya uno a saber. Terrible. El sueño tan terrible en el que andamos, no vemos nada, es que no vemos nada, no medimos consecuencias, todo es como un chiste, un juego. Ese es el problema de ya perder ciertas capacidades de inteligencia, que la gente entra en esa estupidez que ustedes ven y la gente, uno dice, no, pero no coordina, no asimila, lo único es reírse como un estúpido. Todo juego, todo es chiste. Ay, Luis Carlos, es que no hay que ser tan serio. Uy, hay que ponerle sabor a la vida. Imagínense eso. Entonces, no, pues hay un humor sano e inteligente, pero es que el humor de un estúpido es un retrasado. Terrible. Pero bueno, ¿quién es uno para andar criticando? Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud por ahí? Sí, ya es la última, Luis. Y con respecto a lo que menciona, ¿no? De que empuja el cuerpo astral para poder pues sí, para que la entidad se manifieste en el cuerpo, pues obviamente la persona no lo hace, porque ni siquiera la persona sabe que tiene esa capacidad, ¿no? O sea, termina siendo la misma entidad la que hace ese empuje, ¿o a qué se refieren con eso? No, es que todas las fuerzas están dirigidas por, pues, líderes, ¿no? Si esa escuela y esas técnicas que están utilizando las dirige algún mago negro, pues el mago negro es el que ordena cómo va a ser la vuelta, porque dice, bueno, de aquí me puedo chupar esta energía, por aquí está otra, aquí amarro al este, aquí amarro al otro. Entonces les voy a mandar esta entidad para que funcionen las cosas de acuerdo a lo que el mago negro quiere. Claro, detrás de todo se mueve una inteligencia. Imagínate, hasta un átomo se mueve bajo una inteligencia mecánica, ¿no? Pero es una inteligencia. Todo se mueve con inteligencia. Todo. Un planeta, un átomo, una molécula, una célula. Una vez yo quería, porque se puede, ¿no? Se puede modificar la célula. Y modificar la célula y cambiar la estructura de la célula se puede, alterando la inteligencia de la célula, ¿no? Y cuando me puse a investigar cosas de esas, el ser me dijo que eso era magia negra, que no me metiera con eso. Entonces eso es un programa, un mecanismo. Si cambia el programa, la célula se modifica. Entonces todo tiene una inteligencia. Y estas fuerzas son inteligentes, despiertas en el mal, pero son inteligentes. Entonces detrás de eso hay un mago negro que dirige. Y él sí puede ver. Y como él se alimenta de energía, dice, uy, aquí hay buena comida. Necesito unos chuponcitos, pegarle un chuponcito a todos estos degenerados que se pusieron a jugar con la tabla Ouija. Vamos a comer un poco. Así es. Luis, y entonces aquí, por eso mencionaba, ¿no? Aquí viene a entender este aspecto de muchas veces creer que esas personas que tienen acceso a esa información o a ese tipo de prácticas, ¿no? Tienen algún nivel de, pues no de conciencia, ¿no? Pero de superioridad. Y lo digo porque, pues yo conocí de alguna manera, pues a lo mejor, pues de forma intelectual, ¿no? A Pachita, que era una curandera mexicana, ¿no? Que fue muy conocida en México por esas cirugías espirituales o cirugías psíquicas, ¿no? Entonces, como no hay
una explicación desde una perspectiva intelectual para ese tipo de procesos, pues se habla, ¿no? De que se necesita tener un alto nivel de coherencia para realizar esas prácticas, ¿no? Y que cada uno de nosotros lo puede hacer. Y aquí es donde uno se viene a enterar que no, o sea, que uno no puede involucrarse en esos aspectos, ¿no? Porque eso también es magia negra, ¿no? Pero repito, ¿cómo es que nos hacen creer que eso puede ser algo superior, ¿no? Lo que pasa es que, mira, la debilidad de una persona, claro, cuando ve a otra que tiene energía, que tiene poderes psíquicos, se hipnotiza. Que ha hipnotizado, que ha intrigado, se deja impresionar, ¿no? Entonces tenemos ese problema muy desarrollado, esa cantidad de yoes. Y las personas ahí quedan amarradas. Ay, no, me humillo, soy fanático, me vuelvo seguidor de esa persona tan elevada, ¿no? Un degenerado, ¿no? Imagínate, a mí me trató de hipnotizar allá astralmente un nirvana, unos nirvanos, con su tecnología, con su clase, con su poder. Y bueno, logré darme cuenta que eran elementos degenerados, ¿no? Pues no podemos comparar un nirvano con nosotros, que nosotros estamos por dioseros y ellos, bueno, son degeneraditos también, pero no tanto. Y, o sea, no, ¿cómo les digo? No son degenerados físicamente, sino psicológicamente tienen vivos los dioses de la segunda montaña, porque son personas muy buenas, ¿no? Místicos. Pero bueno, uno no se puede dejar hipnotizar de estos mejor dicho, de nadie. Pero el problema es que no se conoce cómo funcionan las fuerzas, las energías, cómo funcionan los mecanismos. Entonces la gente, claro, se deja impresionar. Eso es como cuando llega alguien y ve por ejemplo, en los masones, entra a esos templos, eso tienen un tapete que ustedes pisan ese tapete y es como si flotaran. Yo no sé eso de qué está hecho. Allá entra sin zapatos, ¿no? Entonces camina en eso, pero eso es extremadamente suavecito, encuentran plata por todos lados, mejor dicho, fino todo, los muebles, incrustaciones. Entonces, claro, la persona entra y dice, uy, no, esto es, mejor dicho, esto es lo máximo, esto aquí el poder y la espiritualidad y no. Entonces uno se deja hipnotizar por todo ese poco de cosas. Por eso es que se vuelve sumiso, reverente, esclavo, seguidor, fanático. Hay todo mundo en eso, ¿no? Los jugueticos, como dice el maestro, ¿no? Los jugueticos de la naturaleza. El último iPhone, no sé, qué maravilla, me orino si no lo compro. Terrible. Bueno, eso. Listo, gracias. Bueno, Verónica. Gracias, buenas noches. Tengo varias observaciones, consultas en realidad. La primera tiene que ver con estas personas que aparecen en televisión, ¿cierto? O en los medios o en las comunicaciones, que hipnotizan un poco a la gente. Acá mi mamá ve un programa todos los días en la televisión, entonces aparece un personaje y a ella le gusta mucho porque como que indaga la vida de los famosos, entrevista a un famoso y empieza a decirle que el abuelito que se murió y que no sé qué, que una persona que se murió le dice tal cosa y que esa misma persona le dice esta otra cosa y la persona queda impactada porque efectivamente le dice cosas que solo ella y esa persona sabían. Entonces, claro, efectivamente las personas pueden pensar que se está comunicando entonces con el muerto, aquella persona que ya falleció, ¿cierto? Y que muchas veces, no sé, pues son historias recientes y otras que son historias la persona lleva mucho tiempo fallecida y le habla de su infancia y que le dijo tal cosa. Eh, entonces, ahí yo al principio cuando mi mamá me comentó, yo dije, bueno, se estará comunicando con la personalidad del muerto, pero como
dice usted que en la personalidad ya no está, ¿cierto? De la persona que que ya se desintegró. Eh, entonces, son los yoes de esa persona los que le están diciendo, porque dicen cosas, de repente dicen cosas que las personas supuestamente están como traumadas, y entonces le dice, déjate fluir, qué sé yo, olvídate de ese proceso, está todo bien, no te eches la culpa por mi muerte, y bueno, un sinfín de cosas buenas, como que, entre comillas, que es cierto que la persona se siente liberada porque el mensaje era justo y fue como liberador. Entonces, el tema es, estas personas pasan a ser vistas, ¿cierto? Como muy elevadas, muy buenas, tienen una misión especial, casi como santos, porque le dan alivio a las otras personas, ¿cierto? A las otras personas que están sufriendo. Eso por un lado, que es muy, o sea, uno no puede decirle a la persona que está viendo, ¿cierto?, un programa así, no, esa cuestión es pura magia negra, porque casi te comen, porque, o sea, ¿cómo va a ser magia negra algo que le ayuda a otro? No sé si me explico. Y por otro lado, tengo otra inquietud con respecto a toda esta gente que dice que canaliza mensajes, ¿cierto?, de maestros, del maestro Saint Germain, o no sé, de cualquier maestro, o incluso, bueno, estos mismos mensajes que mandan los nirvanos, hablan mucho de metafísica, entonces dicen que canalizan mensajes. Entonces, todos estos mensajes que supuestamente envían son puros mensajes de demonios, entonces no tienen nada que ver con eh, esa expresión tan elevada de los maestros que supuestamente eh, envían. Por otro lado, todas estas personas que, que, que mandan energía, ¿cierto?, que practican Reiki, ellos tampoco se creen magos negros, tampoco piensan que están haciendo un daño, muy por el contrario, se sienten muy elevados, se sienten que están haciendo casi un bien, son como un buen social, porque están ayudando a gente que realmente está complicada. Y la última pregunta, que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial también está manejada por entidades? Bueno, hay varias cosas, pero bueno, tratemos de resumir o si no nos dan las 4 de la mañana. Si los programas se utilizan preguntas capciosas para sacar información, se mueve la psicología de la persona y se ubica para que la persona crea que lo que está haciendo la ceremonia o el programa recibe información. Entonces, a todo mundo le ha pasado de todo un poquito. Y la vivencia con un muerto ha sido de muchos factores. Entonces, si el que está haciendo eso ubica a la persona dentro de lo que él quiere, entonces le dice alguna cosa que la persona hizo con el muerto, ¿no? Pues uno ha hecho miles de cosas y ha compartido miles de cosas con las personas que murieron. Pues entonces lo ubica en el espacio, en el tiempo, en el año. Y bueno, la persona dice, sí, es cierto. Pues sí se sabe que es cierto porque eso lo hizo muchas veces. Entonces son expertos en eso, ¿no? Pero no es que tengan poderes, sino que es pura manipulación. Manipularle la mente al otro para sacarle información a través de preguntas capciosas y observarle las reacciones que tiene en su expresión, en su mirada. Bueno, eso son técnicas, todo eso es oscuro, ¿no? Pero bueno, eso lo hacen. Otros sí tienen algo de poderes psíquicos y pueden ver la mente del que está hablando y sacan información, pero no es que estén contactados con ningún muerto. Y otros, que también son muy astutos,
pues hacen pactos con el que van a hacer el programa y le dicen, bueno, pues yo le voy a pagar tanto y lléveme ahí la cuerda, lléveme la idea y convencemos a todo este poco de bobitos que están viendo el programa y usted me dice que sí, que todo es cierto y se pone a llorar y se impacta y se asusta y no, todo el mundo cree que es cierto. Ustedes saben cómo se mueve eso es pura vagamundería, mentira, pura actuación, puro show. Entonces hay de todo, ¿no? Hay de todo un poquito. Bueno, eso. Contactados con nirvanos sí hay. Y los nirvanos les dicen cosas. Entonces mandan mensajes y sí hay de eso. O sea, hay mucha gente que está metida en eso. Entonces tienen astrales con nirvanos, tienen astrales con... Claro, les llaman ángeles o les llaman guías espirituales. Eso. Otras veces sí hay mensajes del ser, del maestro. Entonces les dicen alguna cosa. Y, bueno, hay de todo. Porque hay chispas que las ayudan en algún sentido, les dan una que otra información, así no estén en el conocimiento. A mí me tocó hablar con un compañero que el ser, él no le interesaba el conocimiento, pero el ser de él le hacía lo imposible para que el personaje entrara al conocimiento, pero nunca quiso entrar. Y eso le mostraba cosas en el espacio exterior, de la galaxia, le mostraba cosas de la naturaleza, bueno, cantidad de cosas tratando de motivar al personaje, pero nunca quiso el conocimiento. Y el Reiki, pues lo mismo, eso es técnicas de medicina o técnicas de curación o técnicas de concentración de energía. Y también, pues, bueno, todo eso, la quiromancia también, la ideología. Bueno, hay cantidades de cosas, de técnicas, de formas. Y el concepto, ¿no? Como está ayudando a la humanidad, eso es blanco. Resulta que no. Existe lo bueno. Como me decía una vez el ser, me decía, existe el mago negro bueno y el mago negro malo. Cuando estaba preguntando algo sobre el Papa y eso, dice, bueno, hay magos negros buenos que hacen cosas buenas. Ayudan, pero generan ligues. Lo que me pasó a mí con este señor de Monserrate, una montaña que hay aquí en Bogotá, y la gente sube allá a una iglesia católica y le llaman el Señor de Monserrate, es un Cristo caído ahí. Y bueno, papá hizo un pacto por allá cuando yo estaba enfermo que me iba a morir como a los 2 o 3 años, yo no sé. Sufrí de una enfermedad que se llama bronconeumonía y bueno, ya me iba a morir. Y bueno, mamá llorando y todas esas vainas y papá se fue a hacerle el compromiso allá con el señor de Monserrate, se fue, subió la montaña y yo no sé qué hizo por allá. Y me curó. Y hace unos años, ya no me acuerdo cuántos años, apareció los señores de la ley y me decían, bueno, hay que pagarle a esta entidad porque esa entidad lo curó. Hay que desligarse, hay que pagarlo. Tocó pagar eso. Pero ahí comprendí que era un mago negro bueno. Entonces aquí no vinimos a ser buenos, aquí no vinimos a desarrollar esos sentimentalismos morbosos por la humanidad. Y lástima y pesar y todas esas cosas sentimentales, sino a despertar conciencia y ver la realidad, cómo es que funcionan estas fuerzas, ¿no? A eso fue que vinimos. Bueno, eso. Luis, y las personas que practican estos reiki, que hacen imposiciones de mano, traspasan energía, ¿no se ganan un karma ellos también? Eso es que están violando la ley, eso se gana en karmas. Mire, aquí vino uno, llegó al conocimiento hace unos años cuando nos faltaba madurez. Bueno, yo no llevaba mucho en el conocimiento. Y resulta que era un elemento que movía unas bolas y tenía poderes psíquicos. Y bueno, yo sí lo vi afeminado desde el principio.
Y bueno, los compañeros que se hipnotizaron con él, eso los sentaba, los acostaba, les hacía que es que le iba a abrir los chakras y yo no sé, les hacía unos pases magnéticos y unas limpiezas. Y yo dije, no, que me va a dejar manosear de este maricón. Bueno, una vez, como bueno, yo es que soy un poquito peleón hace unos años, pero bueno, ya ahorita no. Bueno, no mucho. Entonces, le dije al personaje, no, pues es que este conocimiento no es para maricas. Me dijo, no, yo tengo mi novia y yo me voy a casar. Y bueno, todas esas cosas. Y un día, un compañero un compañero encontró al otro compañero sentado en una mesa en un sitio allá en el norte fino. Lo encontró, estaba el maricón a un lado, el compañero al otro lado y en el centro una rosita y mirándose hacia los ojitos y todo. Y ya lo había hipnotizado y le había dicho que se podía transmutar entre maricas. Imagínense eso. Entonces tenía un poder terrible el elemento ese era negrito. Y bueno, ahí hubo un conflicto y ya, se fue, no volvió. Porque resultó que el tipo era stripticero y bueno, por allá en esos bares, pero tenía poderes psíquicos, eso sí es cierto. Entonces era médico y eso tenía gente ahí que le trataba cosas, ¿no? Enfermedades y problemas. Un brujito de esos. Entonces ahí uno va aprendiendo. Este grupo digamos que hace unos años se ha golpeado demasiado con el pseudoesoterismo. Y hemos aprendido muchas cosas de todo eso, ¿no? Bueno, y eso es lo que uno puede compartir, las vivencias. Bueno, ¿alguien más tiene por ahí alguna pregunta? Y la última pregunta que tenía que ver con la IA, Luis. ¿Con la qué? Ah, la inteligencia artificial. ¿También está manejada por alguna entidad? Toda la tecnología está manejada por entidades hay una de Mercurio, de Marte, de Júpiter. Ahí es donde se mueven las fuerzas en las infradimensiones de la electrónica. En Júpiter, en Júpiter y Saturno se mueve toda la tecnología, toda la electrónica. Sí, entonces hay inteligencias. Detrás de eso hay inteligencias, sí. La inteligencia artificial es netamente intelecto, puesto al servicio de ordenadores que identifican el lenguaje y lo organizan. Digamos que ayuda, por ejemplo, aquí yo a veces uso la inteligencia artificial porque me ahorra mucho tiempo. Entonces uno coge una imagen y le dice a la inteligencia artificial que o sea, estoy hablando de cosas negras, pero que estamos usándolas por ahora. Para cosas blancas. Sí, pero hay que pagar una cuota a esa entidad, ¿no? A esas fuerzas, porque si estuviéramos, por ejemplo, en una raza avanzada de conciencia despierta, habría una tecnología pues blanca y enfocada desde el punto de vista de la conciencia, pero ahorita pues en esta sociedad tenemos unas herramientas negritas, pero necesitamos ayudar a la humanidad y nos toca usar lo que hay. El internet está dirigido por un demonio y aquí estamos en esta reunión. Hay que pagarle a la logia negra pues algo, pero es más el beneficio que el costo del pago, ¿no? Hay que ser equilibrados, porque si ustedes sabemos que los hospitales son pura magia negra y los médicos son terriblemente carniceros, y la persona está enferma y ya le bajó el karma al físico, pues tiene dos opciones: o va a donde el médico negro, claro que hay unos más negros, o se deja morir. Entonces hay que aprender a ser equilibrado, no se trata de ser fanáticos. Y saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Y acomodarse de acuerdo a lo que más convenga para la obra del ser. Los celulares son
creados por una entidad. Entonces, pues bueno, hay que saber equilibrar todo de acuerdo al ambiente donde uno está viviendo, porque ¿qué más va a hacer? Pero sí, hay una entidad que maneja la inteligencia artificial, claro que sí. Gracias, Luis. Bueno, listo, compañeros. ¿Alguien más tiene por ahí algo que preguntar, decir, aportar o reclamar? Hola maestro, ¿cómo están? Eh, yo tengo una duda ahí con el tema de lo que estaban hablando del Reiki y demás, ¿no? Eh, el tema de la ayahuasca y eso, ¿qué función cumple? O sea, ¿qué sirve? ¿Es algo bueno? ¿O depende cómo se use? ¿Con qué fin? Es un elemental que cumple una función en la naturaleza, sabiamente manejado, presta una ayuda, pero también se puede usar por el lado oscuro. Al fin y al cabo, el elemental está hecho para servir. Lo utilizan para desarrollar o para sensibilizar la parte psíquica y tener experiencias extrapersensoriales desde el punto de vista de lo oscuro. Una persona que está despertando conciencia nunca va a drogarse para ir a hablar con Dios. Eso es estúpido. Me voy a enmarihuanar para hablar con Dios. No, qué maravilla. Los conceptos indígenas degenerados, todos estos elementos, inclusive los gnósticos, y con el ayahuasca, necesitamos que la mente esté extremadamente clara, limpia, brillante, lúcida, para poder entrar en contacto con el ser. No nos vamos a drogar para ir a hablar con dioses. Una compañera que se puso a consumir el ayahuasca, el yagé, el ser le mostró cómo ese ácido le abrió en el hígado un hueco, todos los cuerpos, era un hueco, le mostró las consecuencias de esta sustancia, este ácido en el cerebro y los daños que causaba. Entonces se deja llevar uno de todo este poco de místicos farsantes, santurrones. Es que el maestro Samael le enseñó. ¿Quién me garantiza a mí que el maestro Samael le enseñó esa vagamundería? ¿Quién? Porque dice en un libro, esos libros fueron prostituidos, adulterados. Y cosas que el maestro dijo después las corrigió, pero quedaron en los libros viejos como con las fallas y los errores. Entonces aquí no se puede uno confiar de nada ni de nadie. Ahí es que investigar. Y en eso estamos. Yo no me dejo hipnotizar de ningún bobito que aparece con ínfulas de maestro. Y entre otras cosas, yo no soy maestro, ¿no? Miserable gusano ahí. Que tenga unas comprensioncitas y que las esté compartiendo aquí, eso no me da el derecho a venirme a sentir superior a nadie. ¿Sí? Entonces aquí, qué maestros ni qué diablos. Bueno, más diablos que maestros. Entonces, comprender que cada uno debe desarrollarse y mirar a ver cómo avanza en su proceso. Al fin y al cabo, la obra la hace uno solo. No necesita bastones, ni necesita líderes, ni nada de esas vainas. Si uno quiere un líder, un maestro, pues yo creo que tiene inclinaciones más como afeminadas o cosas así como medio. Necesito un macho que me guíe. O mejor dicho, quiero ser esclavo de alguien. Hay que ser rebeldes porque estamos jodidos con estos enfoques tan lamentables. Claro, Bueno, eh, te pregunto porque hace tiempo mi madre me hablaba del tema este, pero
me daba cosa, como que algo no me cerraba, como que algo, y no fui, yo no me interesé en el tema. Y ella, bueno, había ido, ella fue, tuvo una experiencia ahí, volvió, nos contó, no sé qué, pero, no sé, es como que esas cosas están aparte, digamos, y es como para estudiarlo muy a fondo, muy, con mucho cuidado. Por eso pregunto, es una inquietud que, que tengo, digamos, que de eso. Sí, está bien. Pero bueno, de todas maneras, hay medicinas que se preparan con ayahuasca, pero eso es una gotica o algo así. Pero eso es para alguien que se sabe de eso, ¿no? Alguien despierto, porque entonces, pues uno no debe, pues debe comprender que si va a despertar conciencia no puede estar metido con ningún tipo de sustancias alucinógenas. Claro, no van a decir eso no es alucinógeno, eso no es droga, eso es espiritual, todo lo que quieran. Pero una cosa es lo que dice el elemento que está metido en ese ambiente y otra cosa es la realidad. Entonces, por eso aquí hay que investigar y comprender. Para eso tiene uno al ser, ¿no? Lo importante es estar muriendo, porque si está muriendo está despertando conciencia y le dan información. Pero si no está trabajando la muerte, pues no le dan nada. Entonces le toca recurrir a la internet a ver qué dice la internet, a ver qué aprendo. Puro intelecto. ¿Sí? Hay que madurar, trabajar. Y ahí poco a poco el ser le va dando a uno información de muchas cosas. Bueno, eso. Listo, compañeros. ¿Alguien más tiene alguna pregunta por ahí? Sí. De todas maneras, pues nosotros vinimos a desprendernos de toda la logia negra. Y la logia negra está en todo el universo, toda la naturaleza, evolutiva e involutiva. En la involutiva está lo más pesado, en la evolutiva está lo más liviano. El único que evoluciona es el yo. El que le involuciona es el yo. ¿Sí? Entonces vinimos a liberarnos de todo. Entonces a trabajar la muerte. ¿Cómo trabajar esto? Yo sí hemos participado. Si ustedes, por ejemplo, estuvieron en un ritual oscuro, en una escuela o bueno, hasta en la misma religión, ¿no? Si uno se va a despegar de todo eso, le toca estudiar los yoes correspondientes. Por ejemplo, si van a desprenderse, a trabajar el yo relacionado con el cristianismo, el catolicismo, les toca estudiar qué sienten cuando ven a un cura o qué han sentido, qué sienten cuando entran a una iglesia. La paz, la tranquilidad, que hay que hablar pasito, la sumisión, la reverencia, el fanatismo, la cordialidad, la amabilidad, mirarlo yo desde el cura, pero en uno, porque no hay que criticar a nadie, los movimientos delicados, la sotana esa que se pone en la túnica, esos ojos así, todos como de bondad, esos son yoes. Esa palabra así afeminada, esos movimientos, esa delicadeza, los yoes maricones, ¿no? Hermanos, la paz sea con vosotros, Jesucristo y toda esa cosa y todo ese movimiento emocional que producen esas palabras, eso es lo que hay que matar. Que me arrodillo, que me vuelvo sumiso ante ese cura, que me tiemblan las piernas, que siento que estoy en la presencia de Dios, eso es lo que hay que matar. Ese misticismo santurrón barato, eso es lo que hay que matar. Liberarse de toda esa melosería, de toda esa babosería pegajosa y sentir la fuerza de la revolución en el interior de la conciencia.
No seguir sumiso, reverente, esclavo. Ese es el trabajo. Así se muere. Así es como uno se desprende de esas fuerzas. Que las benditas almas del purgatorio lo cuiden y lo lleven y lo traigan y lo suban y lo bajen. Eso es lo que hay que matar, ¿no? Bueno, eso. Alba. No se te escucha, Alba. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Hola, Hola, Luis. Bueno, sí, es Ángela. Sí. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿con quién hablo? ¿Con Con Mariana? Ángel. Lo que pasa, Luis, es que aquí está la galladita, entonces están canzoneando. Pero es que Ángela, Están todo el clan. ¿Qué más, Mariana? Hola, Walter. No, ese Walter nos lo encontramos en todos los rincones del infierno. no, por eso yo le decía, Luis sabe que estás por aquí porque es el payaso, el que se ríe por todo. Ah, ya se dio cuenta que aquí estás. Luis, sí, iba a preguntarte, lo que pasa es que en un intento de salir al astral, a mí me mostraron un triángulo con pues como en el centro con un ojo. Y yo no sé si eso de pronto es un ligue con una escuela masónica y por eso no puedo salir. O se me ha... ¿El triángulo con qué? ¿Con el ojo en el centro? Sí. El triángulo masón. Sí. Bueno, es que el triángulo representa las tres fuerzas, la del Padre, la del Hijo, el Espíritu Santo, y el ojo en el centro representa el ojo de Horus, el ojo de la... Ese es el cíclope, el ojo de la sabiduría. Sí. Pero entonces debes mirar es el enfoque de la experiencia, ¿sí? Porque puede ser blanco, como puede ser la ideología masónica, porque los masones son los que utilizan estos símbolos, ¿no? Pero si has pertenecido a esa escuela masónica o los mormones, bueno, los masones, ellos tienen ese tipo de símbolos, ¿no? Pero debes mirar es qué enfoque tenía la experiencia como tal. O sea, yo estaba haciendo una práctica de desdoblamiento astral y cuando yo intentaba salir veía ese símbolo y sentía miedo. Me entraba miedo y de una. El miedo. Entonces la clave es el miedo, pero entonces, ¿cómo veías ese símbolo? ¿Qué te inspiraba ese símbolo? O sea, veía con una especie de, o sea, es que es muy difícil, era como un sello. Entonces es una marca, es un ligue. Sí, es un ligue con una fuerza pseudoesotérica mística que tienes. Y es el ser te está mostrando eso. Y de una, eso es como decirle, bueno, yo le ayudo en el desdoblamiento pero primero trabájeme esto. Pero para poderte meter con eso necesitas vencer el miedo, porque ahí está la clave, estás ligada a esa escuela por miedo. Pero yo, por ejemplo, en esta existencia, yo no he pertenecido a ninguna escuela masónica. No necesariamente es masónica, es una escuela pseudoesotérica. Que tiene influencia masónica, es posible. Es como a mí, yo salí al astral y me muestra el ser que había sido mago negro por allá en el medioevo, con unas marcas en el cuerpo astral y bueno, hay que borrar todo eso. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces ahí uno viene de existencias pasadas marcado y en esta existencia pues esas fuerzas no lo dejan a uno desenvolver como debe ser. Entonces el ser le muestra a uno cosas. ¿Qué hay que hacer? Pues ponerse a estudiar el pseudoesoterismo. Todo lo que a uno le llama la atención, que aquí lo que hablamos hoy, ¿no? La tabla Ouija, que le llama la atención la energía, que una cosa, que otra, bueno, todo eso. Y ahí el ser te va mostrando, te concentras en ese triángulo y ahí el ser te va dando pistas del trabajo que hay que hacer con Dios. Pero uno debe empezar por iniciativa propia.
Listo, Luis. Muchísimas gracias. Bueno, listo. Chao. Nos vemos. Chao, Walter. Chao. Chao, Alba. Chao, Luis. Chao, Mariana. Cuídense todos. ¿Listo? Chao, saludos, Alea. Chao. Bueno, ¿alguien más tiene algo que preguntar, compañeros? ¿O nos vamos? Mariana. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos a seguir trabajando porque ¿qué más hacemos? Gracias, Luis. Gracias, compañeros. Chao, Viridiana. Chao, Angélica, Ilse, Lucas por aquí, Verónica. Gracias a todos. Feliz noche. Buenas noches. Adiós. Cuídense todos, que descansen, que tengan buen astral, juiciosos. Nos vemos mañana, nos hablamos mañana. Que descansen.